Bienvenidos a Primer Plano, les saluda Marvin Espinal. El día de hoy vamos a abordar el tema del magisterio. La relación gremios-gobierno es una larga historia de reclamos. Desde la aprobación de la Ley Orgánica de Educación, la relación entre los gremios magisteriales y el gobierno se ha dado dentro de un clima de confrontación. Por un lado está el gobierno amparado por esta ley y por un estatuto del docente, los cuales listan políticas y regulaciones cuyo cumplimiento va más allá de la capacidad técnica y la voluntad política del gobierno para hacerlas cumplir. Por otro lado están los maestros organizados para poder negociar sus condiciones de trabajo ante un empleador monopolístico que controla las leyes y su cumplimiento. Este enfrentamiento entre dos burocracias monopolísticas en Honduras ha resultado en un encarecimiento de la provisión de educación pública que no ha redundado en una mejor calidad de la misma. Dado que las negociaciones entre los maestros y el gobierno se hacen a través de una entidad gremial coordinadora y un grupo negociador gubernamental, el concepto de burocracia monopolística es completamente válido como instrumento de análisis. Este modelo explica por qué coexisten las confrontaciones y la negociación pacífica con el gobierno durante más de 30 años. El patrón más común de confrontación durante los últimos 10 años es que la entidad coordinadora de los gremios sale a la calle varias veces al año con un porcentaje pequeño de maestros y logra obtener beneficios que son capturados por todos los maestros. El otro modelo es el de la huelga general, que puede durar hasta 2 meses y que siempre ha terminado en aumentos salariales a través de los colaterales. Este modelo es menos usado porque tiende a generar severas confrontaciones con los padres de familia. Por ello ha sido usado solamente cuando el gremio persigue un asunto que afecta a toda la membresía y no solamente a una fracción. En ambos casos, la participación de los miembros depende de las condiciones previas al paro docente. Si la gran mayoría de los miembros considera que el reclamo es justo e importante para su nivel de vida, el apoyo al gremio coordinador es generalizado y la presencia de los maestros en manifestaciones colectivas es grande. Si el reclamo es considerado como un beneficio pequeño o que afecta a una porción pequeña de la membresía, es común encontrar un apoyo menor que se traduce en paros parciales en los cuales la mayoría de los miembros adopta una actitud de polizonte. Entonces, esta es la situación que tenemos, pero vamos a dar también una nota de la periodista Elicia Cano, que nos va a hablar sobre lo que vamos a acontecer el día de hoy en el transcurso de la mañana. Los problemas en el sector educativo podrían agudizarse, ya que para este miércoles los docentes han convocado asambleas informativas exigiendo el pago de más de 4.000 maestros que se les adeuda desde el mes de febrero. Este dirigente magisterial asegura que los dineros de los educadores están siendo utilizados en campañas políticas que está realizando el presidente del Congreso Nacional. Nos parece malo es que tengan 10 meses sin cobrar a los profesores y don Juan Orlando ande haciendo campaña política con el dinero del pueblo en vez de pagarle a los profesores. Igual a don Porfirio Lobo Sosa debería bajar los gastos excesivos que tienen en casa presidencial y pagarle a los trabajadores de la educación o dar el salario mínimo a los trabajadores de Honduras. No anden malgastando el dinero, sino que le paguen a los profesores, que no hagan política con el dinero del pueblo, que pagamos impuestos, pero pues que le paguen a los trabajadores, que compren medicinas, que contraten maestros, que hagan escuelas, que construyan hospitales, etcétera. Eso es lo que deben hacer y no andar en la arena política malgastando los fondos del pueblo. No tienen conciencia, no hay humanidad, no hay tal gobierno de humanismo cristiano, por lo tanto eso del bacheo ya existen otras secretarías que van a hacer lo que puede andar haciendo don Juan Orlando bachando calles. Asimismo, los docentes aseguran mantenerse en alerta, ya que el Congreso Nacional pretende desindexar el estatuto del docente vía decreto que fue enviado por el Poder Ejecutivo mediante correspondencia. Los docentes aseguran que nuevamente el Poder Ejecutivo y Legislativo estarían violentando las leyes del país. Decirle a don Juan Orlando Hernández que se abstenga de discutir, de poner en agenda un tema que es tan espinoso, que está en contra de los trabajadores de la educación, más de 50.000 profesores. No vamos a estar de acuerdo con ese tema. Él tiene un anuncio en algunos medios de comunicación donde dice que no se van a aprobar reformas ni leyes sin el consenso de los sectores involucrados en esto. Por lo tanto, si no hay un consenso con el gremio magisterial, ¿cómo podrían reformar un estatuto del docente que es nacido desde la Constitución de la República? Elisa Cano. Bueno, teníamos la nota de Elisa Cano. Y para profundizar más sobre la movilización que se va a realizar el día de hoy y cuál es la situación actual
del magisterio. ¿Cuáles son las peticiones y preocupaciones que se le están exigiendo al gobierno para se solucione la problemática de la educación y que no se continúe pues perdiendo las clases? Me complace presentarles al invitado que tenemos el día de hoy. Él es Óscar Recarte, dirigente magisterial del COPEN. Muy buenos días, don Óscar. Muy buenos días. Bien, gracias por la invitación. En efecto, el día de hoy pues se prepara ya el magisterio de todos los departamentos del país. Desde el día de ayer están viniendo ya a la ciudad capital, debido a la problemática que afrontamos en este momento, que es diversa. Mira, hay una situación en esto, y es de que, en primer lugar, el magisterio se está moviendo por la problemática de pago desde el año pasado, este año, el año 2008 también hay algunos casos. Todo esto, cuando se habla de una represión en contra del magisterio, es de parte del Estado. En cada momento hay esta confrontación debido a que el gobierno, los diferentes gobiernos, y en este caso el señor Pepe Lobo, ha atacado al magisterio desde que comenzó, pues en primer lugar no pagándole lo que le corresponde. En este momento tenemos más de 5.000 docentes pues que hasta este momento no se les ha pagado, y yo no entiendo cómo los gobiernos planifican en educación cuando se da un desorden total en educación, un desorden administrativo, que en primer lugar ellos mismos tienen un descontrol en los nombramientos a través de las mismas direcciones departamentales, donde al final tenemos gran cantidad de docentes con problemas de pagos en este momento, donde, a inicios de este año y en todos los años, siempre hay crecimiento de secciones, crecimiento de más que todo de alumnos, de matrícula de alumnos. Por lo tanto, se debe preparar esto tiene que estar presupuestado para pagar a estos compañeros que por crecimiento natural, por crecimiento vegetativo, ellos pues son contratados nuevamente. Los maestros no se contratan solos, son contratados por el mismo gobierno a través de la Secretaría de Educación. Por lo tanto, estos compañeros de crecimiento vegetativo, crecimiento natural, que al inicio comenzaron dándole clase a aquellas secciones nuevas que crecieron por la misma matrícula, y que a esta altura, octubre, todavía no se les ha cancelado. Eso en un primer plano, la situación de la problemática educativa que vivimos hasta el momento. Pero la noche de ayer ustedes se dieron cuenta de la situación que aparte de esto, como que esta problemática de pago fuera poco, vienen y también atacan al magisterio, el gobierno, pues prácticamente derogando la escala salarial del Estatuto del Docente, eliminando el artículo 49, con este proyecto de decreto que pretenden aprobar en el Congreso Nacional. Yo creo que son ataques tras ataques contra el magisterio. No entendemos nosotros si es que el gobierno pretende que se pierda un año escolar, si es que el gobierno pretende que los maestros estemos permanentemente en las calles, porque hay algo que hay que aclarar en esto. Mire, si ustedes dicen, no se dan los 200 días de clases, pero no es porque el magisterio no quiere, es porque el gobierno permanentemente lo tiene amenazado, que el maestro tiene que reaccionar. Los maestros tenemos que reaccionar, y ante toda esta situación es cuando nosotros vemos que los gobiernos, los diferentes gobiernos, y en este caso el señor Pepe Lobo, parece que no le interesa la educación del país, a través del desorden que tienen en educación, pues generado por ellos mismos, y que ahora lo lleva a decir que el magisterio no se merece ni un aumento más, porque prácticamente que con este proyecto de decreto lo que están haciendo es congelar los salarios. Ya al Estatuto del Docente solo le había quedado un artículo en la escala salarial, era el artículo 49, y hoy con este proyecto de decreto intentan abolir, eliminar esta parte, y de ahí para allá pues salarialmente quedamos desamparados totalmente. Sí, por aquí nuestro compañero de Quintero nos prestó lo que es el proyecto de decreto que fue presentado por Felicito Ávila al abogado Juan Orlando Hernández.
Aquí está la nota en la cual se envió y es sobre la indexación. Ya también tenemos una nota, sí, la desindexación, y ya tenemos preparado una nota al respecto, y vamos a hablarles sobre el contenido de este proyecto de decreto que se va a someter al Congreso, que sabemos que con la mayoría de votos parlamentarios que goza el Partido Nacional, y ya sabemos que solo se recibe instrucciones de Porfirio Lobo Sosa a Juan Orlando y ya aparece la ley porque se están de acuerdo todos los del Partido Nacional, muy probablemente pues se vaya a aprobar este proyecto de decreto. Pero antes que nada, nosotros tenemos todavía la opinión pública, tenemos en mente pues, el paro estudiantil que hubo de maestros, cual no recibieron clases los estudiantes durante largo periodo de tiempo, y se llegó a un acuerdo con el presidente Lobo Sosa. Se había pensado que ya con ese acuerdo, pues por lo menos por este año iba a haber tranquilidad en la educación. ¿Qué ha pasado? Estas peticiones y luchas que tienen el día de hoy, ¿son porque el gobierno ha fallado alguno de los puntos de ese acuerdo? Sí, mire, totalmente, y gracias por la pregunta específicamente. Mire, aquí yo siento que a veces este gobierno está luchando por ser conocido internacionalmente, y con este tipo de acciones, mintiéndole al pueblo hondureño, mintiéndole a los grupos sociales, sencillamente son acciones en contra de ese reconocimiento internacional, porque esto al final viene a repercutir en un gobierno que no tiene credibilidad ni nacional ni internacionalmente. Esta es la situación que estamos viviendo. ¿Cómo a nivel nacional se puede creer en un gobierno que firma hoy algo y no lo cumple? Este es el acta que firmó el señor Pepe Lobo, y aquí yo quiero mostrarle a usted, la firma del señor Pepe Lobo, donde aparece la firma de él en esta acta, diciendo de que va a cumplir, va a cumplir, y aquí están las firmas de todos los colegios magisteriales, de que va a cumplir con todo lo escrito en esta acta, y podemos ver que hay una parte que es la que ahorita estamos viendo nosotros. Si aquí dice el salario mínimo, en cuanto al tema del salario mínimo, ¿qué dice? El gobierno y el magisterio acuerdan el cumplimiento del artículo número 49 del Estatuto del Docente con respecto a la revisión del salario mínimo, Esto es claro, cumplimiento del artículo 49. ¿Y qué dice el artículo 49? Que el aumento al salario, a la hora clase, al sueldo base y a los colaterales va a ser de acuerdo a los ajustes que se le hagan al salario mínimo. Y si esto fuera poco, mire, la ley de presupuesto de este año, también en el artículo 64 de este año, aprobada por el mismo Congreso Nacional, dice: para el ejercicio fiscal del 2010, en materia salarial del gremio magisterial, para ajustar el sueldo base y sus colaterales, el valor de la hora clase, se aplicará el incremento porcentual que se establezca al salario mínimo aprobado para este ejercicio fiscal. O sea, el presupuesto está presupuestado de esa forma, el ajuste de los salarios de los docentes está en el Estatuto del Docente, que también el acta dice el señor Pepe Lobo que va a cumplir y que va a respetar el Estatuto del Docente. Entonces, ante todos estos incumplimientos, lo que se siente del gobierno en este caso es que sencillamente es un irresponsable como gobierno, y que ha perdido totalmente la credibilidad nacional y la credibilidad internacional. ¿Cómo está llamando este gobierno a un diálogo? Está llamando a todos los sectores, dice, a un diálogo. ¿A un diálogo para qué? Para que venir y firmar un documento al final de que se va a cumplir, y que cree que con solo la firma de él es que ya todo está terminado. Entonces, no, yo creo que en este caso el Frente Nacional de Resistencia hizo lo mejor en no llegar a un diálogo con el presidente Lobo, porque sencillamente le está mintiendo al pueblo. Hoy incumple todos estos documentos que él mismo ha firmado. Sí. Bueno, precisamente para graficar esta situación, me gustaría que nos pusieran imágenes que tenemos ahí del presidente Porfirio Lobo Sosa, para darles un pequeño análisis de lo que ha pasado. Esto no es algo nuevo, sinceramente esto se viene arrastrando durante muchísimos años. Durante los últimos 30 años, los gremios magisteriales de Honduras han mantenido un clima de beligerancia contra los gobiernos, usando como motivo principal el incumplimiento
se ha dado dentro de un clima de confrontación. Por un lado está el gobierno amparado por esta ley y por un estatuto del docente, los cuales listan políticas y regulaciones cuyo cumplimiento va más allá de la capacidad técnica y la voluntad política del gobierno para hacerlas cumplir. Por otro lado está un instrumento de análisis. Este modelo explica por qué coexisten las confrontaciones y la negociación pacífica con el gobierno durante más de 30 años. El patrón más común de confrontación durante los últimos 10 años es que la entidad coordinadora de los gremios sale a la calle varias veces al año con un porcentaje. A primer plano les saluda Marvin Espinal. El día de hoy vamos a abordar el tema del magisterio. La relación gremios-gobierno es una larga historia de reclamos, desde la aprobación de la Ley Orgánica de Educación, la relación entre los gremios magisteriales y el gobierno, los maestros organizados para poder negociar sus condiciones de trabajo ante un empleador monopolístico que controla las leyes y su cumplimiento. Este enfrentamiento entre dos burocracias monopolísticas en Honduras ha resultado en un encarecimiento de la provisión de educación pública que no ha redundado en una mejor calidad de la misma. Dado que las negociaciones entre los maestros y el gobierno se hacen a través de una entidad gremial coordinadora y un grupo negociador gubernamental, el concepto de burocracia monopolística es completamente válido como